Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro simposio, con las actividades programadas. Nos acercamos a la recta final de lo que se ha preparado para todos ustedes. Y para dar inicio al último módulo de nuestro simposio, tengo el gusto de presentar al profesor titular. Nos acompaña el doctor Héctor René Zamora Andrade. El doctor es médico cirujano y partero por la Universidad Veracruzana. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia egresado de la UMAE 23, avalado por la Universidad de Monterrey de la generación número 42. Tiene la subespecialidad de biología de la reproducción, egresado también de nuestro hospital, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León de la generación número 7. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor adjunto de la especialidad de ginecología y obstetricia de nuestro hospital y actualmente forma parte del equipo médico del Servicio de Biología de la Reproducción. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su permanencia en este simposio conmemorativo al 50 aniversario de nuestro gran hospital. Para mí es muy grato dirigir el módulo de ginecología. Agradezco mucho al comité científico y a todo el equipo de trabajo que hay detrás de este gran aniversario de nuestro hospital. El módulo de ginecología sin duda es muy amplio lo que podemos abarcar e incluir en él. Sin duda nos hubiera gustado tener más tiempo, pero elegimos 4 temas muy significativos, buscamos a los mejores para cada uno de sus títulos y agradecemos mucho que la colaboración incluso de ponentes extranjeros haya sido magnífica. A continuación, para dar inicio, voy a presentar a mi profesor adjunto del módulo de ginecología. El profesor adjunto es el doctor Emanuel de Jesús Retana Valenzuela. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialidad en ginecología y obstetricia por nuestro hospital Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, avalado por la UDEM, generación 43. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y un posgrado en Medicina Fetal, avalado por la Universidad de Barcelona. Agradezco mucho la participación del doctor Emanuel Retana, que viene visitándonos desde la ciudad de Durango. Para dar continuidad a este evento, voy a permitirme presentarles a la doctora Norma Cisneros García, directora general de la UMAE 23, Hospital de Ginecología y Obstetricia, para que nos dé un mensaje final en el marco de este aniversario conmemorativo. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor estar aquí en este momento. Este proyecto de desarrollar ese simposio conmemorativo del 50 aniversario de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecobstetricia número 23 inició hace un año. Justo cuando llevábamos 49 años nos dimos a la tarea de reunirnos un grupo de personas que anteriormente habían organizado estos eventos, los cuales ya están jubilados, y teníamos que integrar un grupo nuevo que forjara todo esto, y entonces se decidió hacer un comité organizador que está liderado por el doctor Omar González y todo el demás grupo. Es un trabajo muy arduo que se llevó a cabo todo este tiempo. No es fácil organizar un simposio de esta envergadura. Hasta el día de hoy tuvimos 580 registros de participantes en el simposio, en las 2 modalidades, virtual y presencial. Esta modalidad era algo que nos causaba un poco de dudas, porque al estar dentro de una pandemia no teníamos como esa posibilidad de saber si íbamos a poder o no organizarlo. Esa fue una de las razones porque el aniversario no se celebró cuando la UMAE
cumple el 50 aniversario, que es el 2 de febrero. Tuvimos que estarlo posponiendo hasta el mes de junio y garantizar que pudiéramos hacerlo virtual y presencial a la vez, forma híbrida. Inicialmente pensábamos que iba a ser solamente virtual. Sin embargo, la pandemia pues fue controlándose y nos permitió esto. Y creo que el ser presencial siempre es como un poco más agradable para todos y bueno, nos dio esa oportunidad de hacerlo. 580 registros tuvimos, 79 ponencias con 111 profesores, de los cuales fueron 4 extranjeros y 107 nacionales. Y orgullosamente, una gran parte de estos ponentes forman parte del cuerpo médico de la UMAE. Es para mí, la verdad, una gran satisfacción culminar este simposio el día de hoy con los retos cumplidos. Espero que las expectativas que ustedes tenían para este simposio se hayan cumplido. Particularmente creo que sí lo cumplimos. Los comentarios de todas las ponencias son bastante positivos para nosotros, tanto para el personal que estuvo participando como para la organización de este evento. Quiero agradecer al cuerpo de gobierno de la UMAE que participó en la organización de este evento. Pero más, quiero agradecer, la verdad es que lo dejé al último porque es el mejor agradecimiento para todos. Doctor Omar, que está por ahí, está el doctor Zamora, Fernando y Gerardo Martínez, que también debe de estar por ahí. Creo que son los 4 que estuvieron al frente de todo esto. Sin embargo, ellos no hubieran podido solos si no se rodean de un equipo de trabajo, igual compañeros operativos, personal operativo que labora con nosotros para llevar a cabo todo ese simposio. Todo el apoyo que tuvieron, por supuesto, siempre por parte de la Dirección General para que esto se llevara a cabo. Agradezco enormemente a estas 4 personas todo el trabajo que hicieron, porque no es solamente el simposio, sino todas las demás actividades propias que tienen cada uno de ellos en los diferentes servicios asistenciales se llevó a cabo. Nuevamente reitero y espero que haya sido, que hayamos cumplido las expectativas que cada uno de las personas que se registraron para participar en este simposio se hayan cumplido. Esperamos que el próximo año se puedan mejorar muchas cosas, quizás hacer más días, quizás mayor número de pláticas, quizás ya lo podamos hacer completamente presencial, todo va a depender de la evolución. Hubo algunas innovaciones para este simposio, a diferencia de los anteriores. Uno de ellos es la presentación de los trabajos de investigación y hay nuevas propuestas para los siguientes simposios conmemorativos que estaremos realizando con este gran grupo. Muchas gracias por su participación. Continuamos en la recta final, como lo mencionó ahorita el doctor Fernando, el último bloque de presentación de estas pláticas y bueno, agradezco toda la participación. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a dar inicio con el caso clínico de la última sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas interactivas. Por ahí nos va a arrojar un código QR en la pantalla, si fueran tan amables de poderlo escanear con sus celulares para poder participar en ella. Muy bien, y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿En qué escenario clínico se excluye la paciente a terapia conservadora de endometriosis? Inciso A,
paciente con dismenorrea intensa. Inciso B, paciente con índice de masa corporal elevado y alto riesgo de complicaciones. Inciso C, paciente con endometriomas mayores de 10 centímetros y dolor pélvico incapacitante. Inciso D, paciente que no responde a Dienogest. Esperamos su respuesta. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las directrices para el diagnóstico de sangrado uterino anormal secundario a transición a la menopausia en una paciente de 45 años de edad? Inciso A, dolor pélvico y sangrado menstrual normal. Inciso B, aumento del volumen menstrual, descenso de la hemoglobina, ausencia de patología estructural. Inciso C, masa anexial, aumento del volumen menstrual y síntomas climatéricos. Inciso D, síntomas climatéricos aislados más sangrado uterino anormal. Siguiente, por favor. Previa. ¿En qué momento se inicia terapia de reemplazo hormonal en una paciente de 35 años con histerectomía más salpingo-oforectomía bilateral? Inciso A, al llegar a los 45 años. Inciso B, hasta que se sienta mal, bochornos, labilidad emocional, piel seca, dispareunia. Inciso C, al momento inmediato después de la cirugía con dosis altas de hormonales inyectables. Inciso D, cumpliendo el protocolo de estudio de paciente con insuficiencia ovárica quirúrgica lo más pronto posible, inmediato a la cirugía. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Son dermatopatías ginecológicas que pueden ser manejadas con láser con CO2, excepto, inciso A, quistes de inclusión por episiorrafias. Inciso B, laceración epitelial vaginal por prolapso de órganos pélvicos. Inciso C, hiperpigmentación hormonal. E inciso D, líquen simple vulvar. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. A continuación, vamos a dar inicio con la primera charla del módulo de ginecología. La cual estará a cargo del doctor Antonio Forgiarini. Él es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Roma Tor Vergata. Hizo su residencia en obstetricia y ginecología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Tiene un máster en reproducción humana. Es coautor de libros dedicados a la ginecología y a la fertilidad y es responsable del programa de docencia Next Fertility en Valencia. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Forgiarini y las gracias por acompañarnos en este simposio. Buenas noches a todos. Bueno, buenos días para los de México. Antes de empezar esta plática, quería darle las gracias, doctor Zamora, al comité organizador por haberme invitado a este simposio. Para mí
La verdad es un placer poder estar aquí y compartir este momento y este espacio con vosotros. Es un placer también poder hablar de endometriosis, que para mí es una enfermedad fascinante, una enfermedad llena de controversias, porque es una patología típica de las mujeres en edad fértil, pero causa infertilidad. Es una patología muy frecuente, pero que todavía no conocemos bien. No sabemos por qué se causa, no sabemos bien cuáles son sus mecanismos, a pesar de que hace más de 160 años que Rokitansky, este señor que tenemos aquí, la describió por primera vez. Y es una enfermedad muy frecuente. Tampoco podemos decir que es difícil de ver, porque casi una mujer en edad fértil de cada 5 tiene problemas de endometriosis. Y si solo miramos las mujeres con infertilidad, una de cada 3 tiene endometriosis. Y casi la mitad de las mujeres que tienen unos dolores crónicos así abdominales o cíclicos de todos los meses. Entonces, eso nos describe un poco la magnitud de esta enfermedad. Y seguramente son números que están infravalorados, porque el diagnóstico de la endometriosis es un diagnóstico complicado. Menos de la mitad de las pacientes tiene el típico endometrioma que vemos por ecografía que nos permite diagnosticarlo. Los marcadores serológicos no nos ayudan mucho y encontrar implantes peritoneales significa ya haber decidido hacer una cirugía, entrar en la pelvis de esa mujer. Entonces, por suerte, no todas las mujeres pasan a un quirófano. Entonces, ahí lo único que nos queda es basarnos en la clínica. Y es donde yo suelo definir la endometriosis como la gran simuladora, porque nos puede dar todo tipo de clínica. Nos puede dar menstruaciones abundantes, nos puede dar metrorragias, nos puede dar dolores al orinar, nos puede dar dispareunia, nos puede dar problemas de fertilidad, problemas a nivel de tránsito intestinal, en fin. Cualquier órgano toque nos puede dar algún problema y problemas muy diferentes. Y es por ese motivo que el manejo de la endometriosis normalmente no es un manejo único, sino que requiere un tratamiento médico en equilibrio con una intervención quirúrgica y también muchas veces tratamientos de reproducción. Y es por ese motivo que tenemos muchas líneas guías diferentes sobre el manejo de la endometriosis, cada una con sus cosas propias, con sus indicaciones, con sus diferencias. Porque lo importante en este caso no es encontrar un único manejo, sino individualizar el tipo de paciente que tenemos, individualizar el problema que tiene y cómo podemos solucionarlo. Y una clínica tan vasta, tan varia de esta enfermedad es debido al hecho de que esos implantes de endometrio ectópico que son típicos de la endometriosis los podemos encontrar en muchos órganos de la pelvis, prácticamente en todos, en las trompas, en los ovarios, en el intestino, en la vejiga, un poco en todos los sitios. Y eso causa diferentes cuadros clínicos. Si nosotros miramos esas células de esos implantes ectópicos y las comparamos con las células del endometrio, de un endometrio ectópico dentro del útero, sería un poco como comparar un coche nuevo y deportivo y de lujo con un coche viejo, así una chatarra que no funciona bien. O sea, los dos comparten más o menos los mismos mecanismos, los dos comparten la misma gasolina, ¿vale? En este caso, las hormonas que producen los ovarios. Pero mientras que uno funciona bien, el coche viejo es un coche que no funciona, no nos sirve en realidad. Y no solo no nos sirve, sino que es dañino porque atrae la vigilancia desde el exterior. Lo que hacen los implantes de endometriosis que atraen activan el sistema inmunológico y entonces causan una inflamación que es la causa luego de todos los problemas que tenemos. Y si queremos hilar muy fino, el endometrio ectópico en mujeres con endometriosis tampoco funciona tan bien. Tampoco es ese coche deportivo tan bonito, sino que es más bien una utilitaria. Entonces sí, funciona, pero no funciona tan bien como debería. Entonces, si pienso a un tratamiento para estas mujeres y el problema principal son esos implantes de endometriosis, lo primero que pienso es una cirugía.
Voy a quitar esos implantes a ver si la endometriosis me mejora. Y efectivamente los síntomas mejoran mucho. Pero por otro lado tenemos una contrapartida. O sea que la capacidad reproductiva de estas mujeres me baja. Si yo al final tengo que quitar unos endometriomas, que tengo que quitar unos quistes en los ovarios, seguramente, por buen cirujano que pueda ser, me puedo cargar algunos folículos que luego le pueden servir a esta mujer. Entonces, es exactamente en mujeres jóvenes con un deseo genésico futuro que todavía no está cumplido donde es complicado el manejo de esta enfermedad. Si buscamos en literatura indicaciones, más que nada soluciones, ya os hago el spoiler, que no hay. No hay una solución clara. Si operar, no operar. Por un lado tenemos unas revisiones muy amplias con 10.000 pacientes que nos dicen todos los problemas que podemos causar a estas mujeres si decidimos operarlas. Y por el otro tenemos también revisiones igual de amplias y igual de extensas donde nos habla de todo lo bien que lo vamos a hacer si decidimos operar a esta mujer, todas las ventajas que se van a llevar. Y entonces, esto no nos ayuda mucho, pero nos puede ayudar para valorar un poco caso por caso. Decidir si operar, si no operar, dependiendo de qué, dependiendo de muchos factores. Primero, la edad de estas mujeres, la reserva ovárica que tienen, si esos implantes afectan los ovarios o no, si afectan solamente uno, afectan más de uno, o afectan dos, o son muchos implantes, si son recidivas o si es un ovario que nunca ha sido operado. Y sobre todo, depende del interés que nosotros tengamos en mantener, en preservar la función ovárica de estas mujeres. Entonces, mujeres en edades muy extremas de su fertilidad, al principio con mucha reserva ovárica o al final, cuando ya tiene un deseo genésico más cumplido, es más fácil decidir el manejo, sobre todo un manejo de tipo quirúrgico, mientras en el medio es cuando es más complicado. Pero bueno, en esta práctica ya hemos decidido que no vamos a operar a estas mujeres, vamos a hablar del manejo de tipo conservador. Y entonces, si decidimos hacer un tratamiento médico, las bases de este tratamiento tienen que ser fundamentalmente dos. Una acción antiinflamatoria para reducir la inflamación que causa esta endometriosis y bloquear el crecimiento, la actividad de estas células de endometrio ectópico que están ahí esparcidas por la pelvis. Entonces, todos los fármacos que nos puedan causar un bloqueo de la ovulación, que nos reduzcan la concentración de estradiol, que lleven a una atrofia del endometrio, todas estas acciones nos pueden ayudar para reducir la actividad de la endometriosis. Y hasta los últimos años, el gold standard de esos tratamientos ha sido el análogo de la GnRH Depot, un fármaco cómodo de usar, que se pincha una vez cada 3 meses, por ejemplo. Durante 3 meses tiene su actividad, bloquea la actividad ovárica, bloquea esta actividad que aumenta la inflamación de la endometriosis, reduce muchísimo los síntomas, la verdad que clínicamente funciona muy bien, pero tiene un problema muy importante, que causa una menopausia. Prácticamente nosotros tenemos una mujer joven y le estamos causando una menopausia, con todos los problemas que pueden derivar de ese estadio de hipoestrogenismo, de sequedad, de osteopenia, de problemas a nivel sexual, cambios de humor, de sudoración, bueno, como si fuera una menopausia completa. Entonces, claro, a lo mejor estamos solucionando un problema por un lado y estamos causando otro problema a esta pobre chica. Por eso en los últimos años ya como primera línea no se usa tanto el agonista GnRH cuanto otros fármacos como por ejemplo los anticonceptivos, que pueden ser combinados o solamente gestágenos. Y sobre todo la acción de los gestágenos es lo que nos ayuda mucho en reducir la actividad de la endometriosis. Pueden ser gestágenos por vía oral, como la medroxiprogesterona, el dienogest, pueden ser de tipo Depot, puede ser el levonorgestrel, por ejemplo, que es muy cómodo.
Y la verdad que funciona muy bien. La eficacia de estos fármacos es la misma de los análogos de la GnRH, pero mucho mejor tolerados, donde tienen muchos menos efectos adversos. Luego, como tercera línea, también podemos encontrar otros fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la aromatasa, que nos viene muy bien porque las células ectópicas de la endometriosis tienen una actividad de la aromatasa abnorme y entonces producen mucho más estrógenos y alimentan su actividad. Otros fármacos son los moduladores selectivos de receptores de estrógenos o de progesterona, pero todos estos últimos fármacos, aparte de que no funcionan tan bien como los primeros, tampoco están tan bien tolerados. Entonces, como primera línea, yo dejaría los gestágenos, en una segunda línea el agonista y luego una tercera o para añadir a un tratamiento farmacológico que ya no está funcionando muy bien, los últimos de los que hemos hablado. Porque al final el tratamiento médico no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento que bloquea la endometriosis, no es citoreductivo y en el momento que nosotros lo suspendemos, lo normal es que la endometriosis vuelva a resurgir con todos los problemas y todos los síntomas y los cuadros clínicos patológicos que puede dar. Porque de todos nosotros, ¿quién nunca ha tenido una María en clínica? María es una mujer joven, es una mujer de 25 años, sana, deportista, feliz, que vive su vida, toda contenta, pero tiene ese problema, que todos los meses tiene unas menstruaciones impresionantes, le duele muchísimo, tiene una dismenorrea muy fuerte, invalidante, que no consigue controlar, unos dolores cíclicos de abdomen que al final le hacen dejar su actividad deportiva cuando los tiene. Entonces esta mujer nos viene a consulta, nosotros la exploramos, tenemos la suerte de que le encontramos hasta un endometrioma de 4 centímetros, no muy grande, en el ovario derecho. Entonces hacemos el diagnóstico, lo primero que hacemos, imagino que no es entrar a quirófano y decirle, bueno, yo te voy a operar. Si podemos tratarla de forma farmacológica, podemos probar a darle un tratamiento médico. Analgesia, obviamente, para esos síntomas, para esos dolores, y en esos casos van muy bien los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, para reducir la inflamación y para reducir el dolor. Y luego podemos darle un tratamiento causal del problema que tiene, dependiendo un poco de lo que elijamos en nuestro arsenal de gestágenos, de tratamientos hormonales que tenemos, anticonceptivos, gestágenos, DIU, etcétera, etcétera. Pero esta mujer no termina de encontrarse bien. Le damos el tratamiento, bueno, reduce un poco ese dolor, esos problemas, pero sigue. Entonces probamos uno, probamos el otro, cambiamos de gestágenos, el tiempo pasa, no se encuentra del todo bien, al final decidimos operarla. Cuando una mujer se resiste al tratamiento médico, vamos a decidir hacer la intervención. Lo que hemos dicho antes, que si la operamos, el riesgo es el de reducir su reserva ovárica. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, que tenemos que tener en cuenta en estas mujeres, es proponerle hacer una vitrificación de ovocitos. Vale, vamos a operarla, pero primero guardamos los ovocitos por si acaso en nuestra intervención luego nos cargamos un poco el ovario y reducimos la fertilidad de esta pobre chica. Y es un tratamiento muy indicado en este caso y que no tiene contraindicaciones. No hay ninguna evidencia de que una estimulación ovárica pueda empeorar una endometriosis y sobre todo una endometriosis que enseguida vamos a operar. Y además, esa complicación, el absceso pélvico que tanto nos da miedo por si pinchamos de forma inadvertida un endometrioma cuando hacemos una aspiración folicular. Es una complicación que con los ecógrafos que tenemos, con la técnica, con los antibióticos que usamos de cobertura, en realidad es muy rara. Pasa en menos del 1% de los casos, yo diría. Entonces, la preservación de ovocitos es el primer paso que tenemos que hacer. Y una vez que le hemos guardado esos ovocitos, le hemos vitrificado, digamos, 8 ovocitos con sus 30 años, ya podemos operarla. La vamos a operar, le quitamos ese endometrioma, quitamos los implantes que encontramos, quitamos las adherencias que encontramos. Y fundamental, después de la intervención, tenemos que reañadirle el tratamiento médico.
Es muy importante para mejorar los resultados del tratamiento y para evitar una recidiva. Porque obviamente nosotros quitamos todos los implantes y quitamos el endometrioma, pero no sabemos cuál es la causa de la endometriosis, entonces no la podemos quitar. Entonces, con el tiempo, esta endometriosis se puede volver a formar. Gracias al tratamiento médico que podemos añadir, pues la posibilidad de una recidiva es muchísimo más baja, menos de la mitad. Entonces, nuestra paciente María ya está bien, ya vive unos años bien, se toma sus gestágenos, puede hacer su vida normal, es muy feliz hasta que decide quedarse embarazada. Y ahí vienen los problemas, para ella y para nosotros, porque se deja los anticonceptivos, empieza a intentar quedarse embarazada y a los 8 meses nos viene a la clínica ya que no puede más, desesperada. No se queda embarazada, las reglas han vuelto a dolerle un montón, tiene esos dolores que no le permiten hacer nada durante esos días y no puede ni hacer deporte, ni estar con su pareja, ni puede tratarlo con antiinflamatorios. Entonces, claro, en este caso la vamos a explorar otra vez. ¿Y qué vemos? Ya su reserva ovárica está más comprometida. Tenemos 2 folículos centrales en el ovario derecho, 5 en el izquierdo. Eso significa que con sus 36 años su fertilidad ya no está muy allá. Y además, ese ovario que nosotros ya hemos operado tiene menos actividad todavía en comparación con el otro. Y además, tiene otro endometrioma nuevo que al final ha vuelto a formarse en el otro ovario. Y lo primero que María nos va a preguntar, seguro, es, doctor, ¿esto puede ser debido a la endometriosis? ¿Puede que no me quede embarazada por la endometriosis que tengo? Y la verdad que le podemos dar razón, porque la endometriosis, si lo miramos, puede alterar todos los mecanismos que llevan a un embarazo. Alterar la función de las trompas, reducir la reserva ovárica, reducir la calidad de los ovocitos por ese estrés oxidativo debido a esa inflamación que sigue día tras día tras día durante meses y años. El endometrio que tenemos, lo que hemos dicho antes, no es un endometrio bueno, está alterado, su funcionalidad no es una funcionalidad correcta, sus receptores no funcionan bien, los genes típicos de la ventana de implantación en el momento de la implantación no están bien expresados, en fin, todo está en contra para que la pobre María se quede embarazada. Por no hablar luego de la asociación que hay con adenomiosis, pero eso lo hablamos en otra consulta. Y efectivamente, si vemos un poquito los datos, las mujeres que tienen endometriosis, en comparación con las mujeres que tienen una infertilidad simplemente de origen desconocido, se quedan mucho menos embarazadas. Es más difícil que se quede embarazada de forma espontánea. Y si hacemos, a la hora de hacer un tratamiento de reproducción como una fecundación in vitro, por ejemplo, las mujeres que tienen endometriosis tienen peores resultados en comparación de las que tienen una infertilidad solamente por causa tubárica, o hasta de las que tienen infertilidad y tienen quistes ováricos hasta grandes, 5, 6, 7 centímetros. O sea que no es solo la compresión que ese quiste hace sobre los folículos antrales que causa esa infertilidad, sino que es todo un mecanismo complejo general que impide que estas mujeres se queden fácilmente embarazadas. Entonces, volvemos a consulta, después de haberle explicado todo esto a María. María no ha entendido mucho, solo ha entendido que no se va a quedar embarazada si nosotros no hacemos nada. Y nos pregunta qué vamos a hacer. Podemos operarla, pero no me parece una gran idea. La verdad que con su reserva ovárica baja, su ovario que ya ha sido operado, le vamos a operar. El otro ovario mejor la vamos a dejar sin nada de reserva. Darle tratamiento médico tampoco me parece buena idea porque bloqueamos la actividad ovárica, bloqueamos la ovulación, tenemos atrofia de endometrio, o sea, no se va a quedar embarazada en la vida. Entonces, lo único que nos queda es hacer un tratamiento de reproducción asistida. Pues una inseminación, una fecundación in vitro. Luego eso depende de cada caso y las posibilidades de cada uno.
sobre el manejo de la fertilidad, de los tratamientos de reproducción en estas mujeres, también hay mucha controversia, como en todo prácticamente la endometriosis. Sí que si tenemos que elegir un tipo de estimulación, en realidad no tenemos una estimulación que funcione más que otra. Que usemos agonistas, antagonistas, protocolo corto, largo, flare, ultraflare, cualquier cosa usamos, los resultados van a ser más o menos lo mismo. Malos generalmente, pero lo mismos. Y tampoco está indicada la cirugía antes de hacer la estimulación. O sea, no nos mejoran los resultados que operemos o no operemos los endometriomas. Al revés. Después de operarlos, normalmente nos quedamos con una respuesta a la estimulación menor. Tampoco está indicado lo que se hacía muchísimo hace unos años, o sea, la de usar algún supresor ovárico, bloquear la actividad ovárica, como para resetear la pelvis, la función de los ovarios, y luego empezar la estimulación. Eso ya hemos visto que no nos da resultados mejores. Pero sí que puede ser útil a la hora de transferir el embrión. Entonces, solamente si preparamos el endometrio. Una vez que nosotros tengamos los embriones, los podemos vitrificar y luego hacer una supresión de 1 o 2 meses de la actividad ovárica. Entonces, bloquear, como eso, resetear, digamos, el endometrio y luego empezar a prepararlo enseguida para transferir los embriones. En ese caso, los resultados que tenemos suelen ser mejores en comparación que, sobre todo, los transfer en fresco que podemos hacer de estos embriones. Entonces, para concluir, de todo lo que hemos dicho, he encontrado esta imagen que me gusta muchísimo porque en unas sola diapositivas nos resume todo lo importante que podemos decir de la endometriosis y de su manejo. O sea, que es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad difícil de diagnosticar y de la que en realidad conocemos poco. Conocemos mucho, pero no bastante. No tenemos tratamiento, no existe un tratamiento definitivo para la endometriosis. Sí que existen tratamientos para solucionar algunos problemas, pero un tratamiento que elimine un tratamiento causal de la endometriosis no lo tenemos todavía. Y es una enfermedad que puede llegar a ser muy invalidante y en diferentes áreas de la vida de la mujer. Por este motivo es fundamental en su manejo focalizarnos, individualizar el tratamiento según las características de las pacientes, las características de la enfermedad, el cuadro clínico y sobre todo lo que queremos obtener de esas pacientes. Porque en el tratamiento de la endometriosis el lema one size fits all no funciona, no nos da buenos resultados. Y con esto yo os agradezco a todos vuestra atención y gracias a todos. Muchas gracias, doctor Antonio. Le agradecemos muchísimo su participación con nosotros. Tenemos la fortuna de tenerlo ahorita en transmisión en vivo. Doctor, no sé si me escucha. No sé si me podéis ver o oír. Ya lo escuchamos. Hola, doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por tu participación. Mucho gusto. Excelente ponencia. A nombre del comité organizador agradecemos mucho tu participación, muy productiva y con mucha aportación la participación de tu ponencia. Tengo aquí algunas preguntas del público, no sé si me podrías hacer favor de apoyarnos con las respuestas. Una de ellas es, en pacientes con paridad satisfecha, ¿es adecuado hacerles tratamiento radical? Bien, radical depende de qué entendemos por radical. En pacientes que ya no tienen deseo genésico, obviamente no nos ponemos muchos problemas para operar. Entonces, si podemos controlar la enfermedad con tratamiento médico, para mí siempre es la mejor opción al principio. Pero si son mujeres que no responden bien o que no toleran estos tratamientos
sí que es posible operar. Lo importante es intentar eliminar todos los focos de endometriosis que encontremos, los endometriomas, los focos pélvicos, las adherencias, pero llegar a un tratamiento más radical como por ejemplo una oforectomía, eso no creo que esté indicado, a no ser que sea una endometriosis muy recidivante y que ya haya sido operada más veces. Muy bien, perfecto. Te agradezco, doctor. La siguiente pregunta que tenemos que me hacen es, en mujeres adolescentes con endometriomas, entonces la sugerencia sí sería irle sensibilizando a la paciente para que vitrifique. Sí, definitivamente sí. Simplemente que lo sepan, que en un futuro pueden tener problemas. A lo mejor no, porque hay muchísimas mujeres que luego no tienen ningún problema, que descubren tener endometriosis a lo largo de su vida, cuando a lo mejor ya han tenido hijos. Pero yo creo que el mayor problema que podemos tener en estas mujeres es que luego tengan una baja fertilidad cuando ya sean todavía jóvenes. Entonces, un adecuado seguimiento de estas mujeres, de su reserva ovárica, de su clínica, sería lo recomendable. Y hablar con ellas y explicarles que a lo mejor si hubiera algún signo de una infertilidad, de una reducción de la reserva ovárica, ya de antes de tiempo, antes de lo que nos esperamos, a lo mejor tendrían sí que plantearse vitrificar ovocitos. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta que me hacen es, en pacientes que se han sometido a tratamientos con análogos de la GnRH con antecedentes de endometriosis severa, ¿cuál es tu opinión o qué sugerencia tienes sobre las dosis de preparación endometrial en los casos en los que ya se van? Pongamos el ejemplo de la paciente que ya se sometió a una estimulación, ya vitrificó y 2 años después nos busca. De estos 2 años estuvo con análogos por largo tiempo. ¿Sugieres algo en especial o tienes alguna experiencia en particular sobre la preparación endometrial? ¿Algunas dosis de estradiol, progesterona? Es una buena pregunta, es una pregunta bien, no fácil de contestar porque, claro, nosotros necesitamos darle estradiol a estas mujeres para preparar su endometrio, pero por otro lado son muy sensibles a la actividad del estradiol y pueden pasarlo muy mal hasta durante la preparación, aunque dure 20 días, 20-25 días y no más. En estos casos, en casos así tan severos, normalmente suelo dar una preparación de 3 meses con análogos de la GnRH para intentar reducir todo lo posible la actividad de la endometriosis. Y enseguida, después del 3er mes, empezar con la preparación con estradiol a dosis inicialmente bajas, llegar a unos normalmente 6 u 8 miligramos al día de valerato estradiol. Creo que con eso ya es suficiente para preparar un endometrio, no da un exceso de estradiol y las pacientes suelen tolerarlo bastante bien. Digo suelen porque sí que he tenido pacientes que ya desde, no sé, los 15 días, 10-15 días de estradiol empezaban otra vez a notar dolores, a notar problemas. Pero bueno, la cosa buena es que al final son 10 o 15 días más, la mujer si se queda embarazada, su clínica se reduce gracias al embarazo en la mayoría de los casos. Entonces es solamente un periodo ventana así más corto. Ok. Te agradezco, doctor. Y última pregunta ya para dejarte descansar porque sabemos que ya estás terminando el día. ¿Qué experiencia tienes con el manejo conservador, y lo pongo entre comillas, de aspiración de endometriomas vía vaginal? Como una de las propuestas para la paciente que no se quiere operar o que no queremos lastimar su reserva ovárica. Como aspiración del endometrioma. Bien, no es una técnica que use mucho en general. Como aspiración, luego lo importante sería dar algún agente esclerosante, como por ejemplo alcohol para secar, dicho así.
ese endometrioma y de evitar recidivas, porque si simplemente aspiramos ya sabemos perfectamente que la recidiva es muy alta. Pero la verdad que no tengo una experiencia muy amplia en este tipo de técnica. Normalmente uso un tratamiento conservador, o si ya es el momento de operar, es cuando operamos y quitamos el endometrioma y hacemos una exploración íntegra de toda la pelvis. Perfecto, doctor. Pues habría más preguntas, sin embargo, debemos continuar con nuestro programa. Te agradezco mucho tu participación bien puntual. Agradecemos mucho que hayas querido aportarnos parte de tu experiencia en un tema bastante complejo, con muchísima información día a día. Sería tema de muchos días de un congreso, y agradecemos mucho tu participación incluso en la docencia con nuestros residentes de Biología de la Reproducción que están por allá rotando con ustedes. Te agradezco mucho y me despido de esta transmisión. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.